En el siguiente ejercicio básico de hipérbolas, hallaremos la ecuación canónica de la misma, sabiendo que sus vértices aparecen aquí en pantalla, B sub 1 y B sub 2, y sabiendo también que la longitud del eje conjugado mide 6 unidades. Se entiende que eje conjugado es el perpendicular al eje transverso o eje que contiene los vértices y los focos, cuyas coordenadas también hallaremos, así como las ecuaciones de las asíntotas, y todo esto será volcado después en un gráfico GeoGebra. El centro de la hipérbola está alineado con los vértices y por lo tanto tiene la misma abscisa que ellos, menos 3. Como dicho centro es el punto medio del segmento que forman los vértices, obtenemos su ordenada promediando las ordenadas de ambos vértices. Menos 2 más 2 dividido 2, obtenemos entonces un centro con abscisa menos 3 y ordenada 0. El segundo punto indica aquí que el eje focal, o sea, el eje que contiene a los focos, a los vértices y al centro, es perpendicular al eje de abscisas o paralelo al eje de ordenadas, lo cual vemos a continuación en esta placa teórica. El eje transverso es vertical, perpendicular al eje de abscisas, y el eje conjugado será horizontal. La ecuación de nuestra hipérbola responderá a esta forma. El segmento formado por los vértices corresponde entonces al parámetro 2b. Por lo tanto, restamos las ordenadas de los vértices, a 2 le restamos menos 2, obtenemos 4, por lo tanto b vale 2. Y de esa forma, 2a, que era dato en el problema, es igual a 6 y por lo tanto a vale 3. En el tercer paso, calculamos el parámetro c, que no es otra cosa que la semidistancia focal, y en la relación pitagórica de la hipérbola, c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, por lo que c es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, c vale raíz de 13. Teniendo las coordenadas del centro y el parámetro c, podemos hallar las coordenadas de los focos. Dijimos en este caso que esos 5 puntos, los dos focos, los dos vértices y el centro, tienen la misma abscisa, menos 3. Por lo tanto, a la ordenada del centro le sumamos y restamos el parámetro c, semidistancia focal, y tenemos la ordenada de ambos focos. En este caso, ambos focos quedan menos 3, punto y coma, 0 menos raíz de 13, y menos 3, punto y coma, 0 más raíz de 13. Es decir, tenemos un foco en menos 3, punto y coma, menos raíz de 13, y el otro en menos 3, punto y coma, raíz de 13. De acuerdo a los datos de la lámina anterior, observamos que la ecuación canónica queda menos x más 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado sobre 2 al cuadrado igual 1. Es decir, la ecuación canónica de nuestra hipérbola es menos paréntesis x más 3 al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual 1, que como dijimos recién, responde a esta expresión genérica que observamos aquí. Un concepto teórico importante en el caso de la hipérbola es el que nos presenta esta lámina. La variable que tiene signo positivo delante de la fracción indica siempre la dirección del eje transverso. Segunda observación importante, el parámetro a siempre divide a la variable que delante de la fracción tiene signo positivo. No interesa si a es mayor o menor que b. Por lo tanto, aquí a cuadrado divide a x menos x sub 0 al cuadrado, mientras que aquí divide a y menos y 0 al cuadrado. Este es el concepto teórico importante que debemos de tener en cuenta al momento de construir la ecuación canónica de la hipérbola. Presentamos entonces todos estos elementos en GeoGebra. Primero los vértices que nos habían sido dados como dato. Segundo, el centro que nosotros hallamos. Y ahora la ecuación de la hipérbola y sus focos. Las ecuaciones de las asíntotas
se obtienen muy fácilmente tomando la ecuación canónica de la hipérbola y en lugar de igualarla a 1 la igualamos a 0. Obtenemos entonces una diferencia de cuadrado en la cual primero ubicamos el término positivo, en este caso y cuadrado sobre 4. A esta diferencia de cuadrados le aplicamos la conocida fórmula de producto de la diferencia por la suma, o bien la suma por la diferencia, obviamente es lo mismo. Por lo tanto, y cuadrado sobre 4 menos x más 3 al cuadrado sobre 9 igual a 0, se convierte en y sobre 2 al cuadrado menos x más 3 sobre 3 al cuadrado. A esta expresión es a la que le aplicamos la diferencia de cuadrado y obtenemos y sobre 2 menos x más 3 sobre 3 por y sobre 2 más x más 3 sobre 3 igual 0. Sabemos aquí que si un producto de dos expresiones algebraicas es igual a 0, eso indica que o bien el primero de ellos vale 0 o bien lo vale el segundo. Por lo tanto, aquí comenzamos con igualar a 0 y sobre 2 menos x más 3 sobre 3. El término en x pasa sumando al segundo miembro de la igualdad. El 2 pasa multiplicando a x más 3 y el 3 pasa multiplicando a la y. Obtenemos a partir de aquí la ecuación implícita de una de las asíntotas. En este último paso repetimos el mismo procedimiento con el otro factor, y sobre 2 más x más 3 sobre 3 igualado a 0. Nuevamente despejamos y obtenemos la otra asíntota. Ambas asíntotas a continuación serán presentadas en GeoGebra. Aquí está la primera de ellas y aquí la segunda. Claramente se observa que efectivamente las dos rectas cuyas expresiones implícitas fueron halladas en el paso anterior son las asíntotas de la hipérbola. Y claramente observamos que el eje focal contiene a los focos, los vértices y el centro de la hipérbola. Finalmente, aunque no estaba pedido en el enunciado, calculamos aquí la excentricidad de la hipérbola con la misma fórmula que utilizamos en la elipse, e igual c sobre a, y obtenemos raíz de 13 sobre 3, cuyo valor aproximado es 1,2, verificándose así que la excentricidad de una hipérbola es un número real mayor que 1. Habiendo calculado la ecuación de la hipérbola pedida y volcado todos los que se pedían en el enunciado en un gráfico GeoGebra, damos por concluido el ejercicio.